¿Qué tal? En el último video se cortó debido al problema del almacenamiento. Así que no acabamos de hablar de la lucha de la guerra de independencia de nuestro país. Hablábamos de las luchas internas y los primeros gobiernos. Habíamos dicho que la fundación del Imperio Mexicano fue recibida con entusiasmo por los habitantes del país. Después de muchos años, por fin había llegado la paz. Y se esperaba que el nuevo gobierno trajera bienestar. Las provincias eligieron diputados quienes se reunieron para redactar la Constitución. México recibió embajadores de diversos países americanos y por gestiones de Iturbide, las provincias de Centroamérica se unieron al imperio. Gracias a ello, el país llegó a tener una inmensa extensión, desde California en el norte hasta Costa Rica, como se puede apreciar en el mapa de la página 14. Creo que el mapa ya lo había mostrado, pero igual obviamente se vuelve a mostrar el mapa de la página 14, que nos habla de cómo era el Imperio Mexicano, específicamente la división política según el año 1824, cuando ya se había disuelto el imperio y pasamos a ser una república federal. No abarca lo que es Chiapas y las Provincias Unidas de Centroamérica, que anteriormente habían sido la Capitanía General de Guatemala, también perteneciente a la Nueva España. Okay. Sin embargo, el imperio no fue lo que se esperaba. España no aceptó enviar a un príncipe al trono de México porque no reconocía la independencia. Ante esto, Iturbide tomó la decisión de convertirse en emperador, pero tal hecho causó problemas, pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, casi nadie aceptó que se convirtiera en monarca. Iturbide entró en conflicto con el Congreso y encarceló a varios diputados. Antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y las autoridades de distintas provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo del año 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Enseguida, el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución del año 1821, que fue la primera carta magna de nuestro país. Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados o entidades federativas. Estados o entidades federativas, que es el sistema de gobierno que tenemos actualmente, una república federalista, donde cada estado tiene su propia autonomía, independencia y soberanía, pero deben regirse en una misma constitución. Bueno, dice que con el nuevo sistema las provincias se convirtieron en estados o entidades federativas. A partir de entonces, cada uno pudo contar con un gobierno y un congreso propios. Los estados podían tomar decisiones acerca de sus asuntos particulares siempre y cuando respetaran la Constitución. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente quien ganó las elecciones del año 1824, hace 200 años. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma, lo cual permitió al gobierno llevar a cabo algunas acciones para beneficio del país. Por ejemplo, impulsó la educación, y obtuvo préstamos del extranjero que aliviaron por un tiempo las finanzas públicas. En 1828, Guadalupe Victoria terminó su periodo de gobierno. En las elecciones para nombrar al nuevo presidente se puso a prueba el sistema democrático. ¿Podían los mexicanos de aquel entonces respetar sus propias leyes o algunos buscarían alcanzar el poder por otros medios? Sí, vamos a ver qué pasó. Los principales candidatos fueron dos generales, uno Manuel Gómez Pedraza y el segundo Vicente Guerrero, que representaban grupos políticos opuestos. Sí, uno era el Partido Liberal y otro el Partido Conservador. El primero fue declarado vencedor por el Congreso, es decir, el general Manuel Gómez Pedraza, pero una revuelta popular en la capital del país llevó al general Vicente Guerrero a la presidencia. Un dato interesante es que durante la primera mitad del siglo XIX, es decir, de 1821 a 1850, Guadalupe Victoria fue el único presidente de México que logró permanecer en su cargo durante los 4 años que establecía la Constitución. Aquí tenemos una representación artística del escudo de armas y las armas nacionales, la imagen de los primeros presidentes, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, el emperador Agustín de Iturbide, y una representación de lo que viene siendo la independencia de nuestro país. En esas fechas patrias debemos recordar nuestra identidad como mexicanos y saber que hoy somos lo que somos porque durante más de 10 años de lucha hubo hombres y mujeres que no estaban de acuerdo con el sistema monárquico,
que la Nueva España tenían directamente del Imperio Español, y es que por eso hoy en día tenemos la identidad que tenemos como mexicanos, como descendientes de la Nueva España, mezclados con la raza de la tierra azteca, que ya estaba en el Reino de México antes, y es por eso que como mexicanos, sea del estado que sea, aún de los estados que estén en Estados Unidos, tenemos esta identidad que es una mezcla o un mestizaje de los españoles o los europeos con los primeros habitantes americanos o mexicoamericanos. Eso es todo y un saludo de un servidor.